Hola a todos, muy buenas y bienvenidos a esta clase de protección de datos como parte del curso de transformación digital. A mí me corresponde este tema, mi nombre es Juan Esteban Durango, soy abogado especialista en Derecho Digital. Mis áreas de práctica son la protección de datos, el comercio electrónico, la contratación electrónica, todo lo que tenga que ver con tecnologías de la información y su parte regulatoria. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes estos temas. El propósito es que conozcan un poco más, que aprendan de cuáles son las áreas más importantes que regula el ordenamiento, en este caso pues costarricense y en general el regional e incluso el europeo o norteamericano, porque cuando hablamos de tecnología hablamos de fenómenos globales que suceden no solo en un determinado país, sino que ya sabemos muy bien que una aplicación, un sitio web o cualquier problema que solucionemos a través de tecnología puede tener un impacto global. Entonces espero que les sea de interés. Yo sé que la parte regulatoria para muchos, sobre todo en el campo de la tecnología, puede ser la parte incómoda, un poco aburridora, pero bueno, quiero que entiendan también que sin una seguridad jurídica, sin un marco regulatorio fuerte, pues no sería posible desarrollar ciertas actividades económicas o cualquier actividad económica. Entonces se trata de eso, de que lo entendamos, lo conozcamos, lo manejemos y lo implementemos a nuestros proyectos de tecnología. Entonces, en ese sentido, pues el material que les voy a compartir a continuación, yo sé que les va a interesar mucho y van a aprender mucho al respecto. Vamos pues en concreto al tema de la exposición de hoy. Bueno, entonces entremos en materia. Esta clase, la clase del día de hoy, es relativa a la protección de datos personales. Específicamente me voy a enfocar en lo que es esta materia en proyectos de tecnología o empresas que desarrollan tecnología. Voy a enfocar el contenido de esta clase pues, en esta industria específica debido a que este curso es de transformación digital y relativo o enfocado en todas estas personas o que tienen empresas de tecnología que van a emprender proyectos de tecnología o que por alguna u otra razón pues sus actividades laborales tienen que ver con tecnología. Entonces todo lo que vamos a conversar el día de hoy en esta clase pues va relativo a la protección de datos personales, al tratamiento de los datos personales en entornos tecnológicos. Bien, veamos entonces acerca de la gestión de datos personales en empresas tecnológicas. Cuando hablo de empresas tecnológicas, estoy hablando de agencias de desarrollo de software, empresas de marketing digital, empresas que desarrollan apps, que desarrollan tecnología como tal, que crean e implementan soluciones tecnológicas. Entonces vamos a hablar pues de la gestión de datos personales en este tipo de empresas o en proyectos de tecnología y por qué es importante este tema. Primero porque tenemos que ver que los datos personales son un recurso para el desarrollo de la tecnología. No es un secreto pues que las grandes compañías de tecnología del mundo pues uno de sus principales insumos son los datos que recopilan de sus usuarios o de sus clientes. Por lo tanto, los datos personales o el dato en sí como tal, hoy día pues se ve como uno de los insumos más importantes, de los recursos más importantes de cualquier empresa de tecnología. Pero esta recopilación y este tratamiento de datos personales genera riesgos que hay que tener en cuenta, que hay que identificar con anticipación y hay que gestionar para tratar de minimizar estos riesgos, ya que a nivel legal estos riesgos pues, crean responsabilidades ante las autoridades legales y ante los mismos titulares de los datos personales que son los propietarios, o sea, los ciudadanos, usuarios o los clientes como tal, los consumidores de nuestro producto tecnológico. ¿Qué tipo de riesgos se pueden ver? Por ejemplo, en el 2019, una empresa, LabCorp, tuvo una fuga de datos en el cual se expuso alrededor de 7,7 millones de consumidores, datos personales de salud de consumidores. Cabe aclarar que los datos personales relativos a la salud de un individuo se consideran como datos sensibles en la mayoría de ordenamientos jurídicos. Otro escándalo que se dio respecto a fugas de datos fue cuando una persona contratada
por Quest Diagnostics, otra empresa de salud, pues tuvo una fuga de información. Recordemos, y es muy habitual que en el ámbito de la tecnología pues se contraten otras empresas para que den un tratamiento a los datos y presten un servicio. El mejor ejemplo, y que creo que muchos de nosotros conocemos, es cuando tenemos un sitio web y contratamos adquirimos una membresía de una herramienta como MailChimp, que es una herramienta de email marketing, pues ese es un tercero al cual estamos suministrando la información o los datos personales de nuestros clientes para realizar una tarea específica. Pues resulta que esos terceros pues también generan unos riesgos de verse expuestos a una fuga de datos y que por lo tanto los datos de mis clientes terminen expuestos por la mala gestión de un tercero. En este caso de Quest Diagnostic fueron 12 millones de datos de personas afectadas con una fuga de datos que se dio en una empresa que había contratado Quest Diagnostics. Hace poco, esta semana, sale la noticia de que Oracle y Salesforce están siendo demandadas por 10 billones de dólares debido a incumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, conocido como el GDPR. Y básicamente lo que se le acusa, hay una especie de fundación que promueve la protección de datos en Europa. En Europa son bastante exigentes con el tema de la protección de datos personales y pues asegura que estas dos compañías están haciendo un mal uso de los datos personales de los consumidores porque están usando unas cookies llamadas BlueKey y Crux que se utilizan para rastrear, monitorear y recopilar datos personales de los usuarios en Internet para luego realizar subastas en tiempo real de publicidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todos estos tratamientos de datos personales deben ser informados debidamente al consumidor, al usuario, al cliente y obtener el consentimiento informado, es decir, el permiso de esos usuarios para poder realizar dicho tratamiento. Entonces, Oracle y Salesforce está viendo en este momento expuesta pues, a una millonaria denuncia que vamos a ver pues, en qué prosperará durante los siguientes meses. Por otro lado, también en los últimos días se dio a conocer que el ex jefe de Uber también enfrentaría 8 años de prisión por encubrir una fuga de datos que se dio en el 2016 y razón por la cual pagó alrededor de $100.000 a los ciberdelincuentes que los extorsionaron por haber obtenido esos datos. El ex jefe de Uber ocultó esa fuga de datos. La ley obliga a informar acerca de esta fuga de datos y pues bien, hoy día se está viendo enfrentado pues a un proceso penal. Cabe aclarar que la protección de datos personales o la empresa que haga tratamiento de datos personales debe cumplir o se ve expuesto a cumplir con 3 tipos de responsabilidades legales. La responsabilidad penal, es decir, por los riesgos de los delitos que se puedan cometer con esos datos. La responsabilidad administrativa en cuanto a las multas que las instituciones gubernamentales impongan al que incumpla con las leyes. En el caso de Costa Rica estamos hablando que la Agencia de Protección de Datos puede poner multas que van desde los $2.500 hasta los $20.000 más o menos, la más alta, por incumplimiento en esta ley. En Europa, pues ni se diga, porque las multas podrían ser de millones de dólares a las empresas que incumplan con el Reglamento General de Protección de Datos. Y por otro lado está la responsabilidad civil, que es la que tiene la empresa con respecto a las demás personas, a los titulares de los datos. Es decir, si un grupo de personas o sus clientes depositan los datos personales en su sistema, en su tecnología, en su base de datos, y ocurre una fuga de datos que les cause un daño a ellos, si son datos financieros, podría ser obviamente actividades fraudulentas que les saquen dinero de sus cuentas bancarias, o si son datos de salud, que luego estos datos de salud sean vendidos en el mercado negro y las personas se vean afectadas o perjudicadas por la venta de esos datos. Entonces, esas empresas responsables de los datos y que permitieron negligentemente
la fuga de la información, tendrán que responder por esos daños ocasionados a las personas. Entonces, responsabilidad penal en cuanto a los delitos, responsabilidad administrativa en cuanto a las multas que deberán pagar a las autoridades legales y responsabilidad civil respecto a la reparación de los daños que podrían incurrir en cuanto a los daños ocasionados a sus clientes. Pues bien, ¿cómo se realiza un enfoque de tratamiento de protección de datos que cumpla con la ley, que respete los derechos de las personas y que permita generar confianza en la empresa? Esto se hace a través de un programa de gobernanza de datos y de compliance en protección de datos personales. Un programa de gobernanza y cumplimiento. Este programa es el que va a permitir de manera proactiva a la empresa a gestionar de manera correcta y en cumplimiento de la ley y de las normas técnicas, cumplir pues con un correcto tratamiento de datos personales. Alrededor de un programa de compliance, de privacy compliance o data protection compliance o un programa de cumplimiento de protección de datos, como lo quieran llamar, pues hay una serie de elementos o aspectos a tener en cuenta, unos riesgos que ya dijimos que hay que identificar, dónde, quiénes, cómo, hacerse muchas preguntas, dónde se van a tratar los datos, quiénes van a tener acceso a esos datos, de qué manera esas personas van a accesar esos datos, si se tiene o no el consentimiento informado de los titulares de los datos, que son los usuarios, qué tanta transparencia vamos a tener en todo este tratamiento de datos. Una cosa es decirlo, pero otra cosa es poderlo demostrar con transparencia. El cumplimiento legal, cómo se va a cumplir con lo que ordena la ley y la confianza que se va a generar por parte de los clientes a través de la ejecución de un programa de este. Ok. ¿Por qué también hacer un programa de compliance? Aquí, como vemos en este mapa a nivel regional, al menos de Latinoamérica, la regulación en protección de datos cada vez es más amplia, cada vez es más grande. ¿Qué quiere decir esto? Que es una pregunta que me realizan de manera muy frecuente. Si mi negocio está en Costa Rica, yo debo cumplir con todas estas leyes. Si mi página web está en Costa Rica, debo cumplir con todas estas leyes. Entonces ahí cabe un gran depende, ¿no? Depende su negocio. Si su negocio es un comercio electrónico en el que solo va a vender productos que va a entregar de manera local y su publicidad en internet va a ir muy enfocada al mercado local, probablemente no sea necesario que cumpla con las leyes de protección de datos de los otros países de Latinoamérica, ni de Estados Unidos, ni de Europa. Pero si por el contrario su software es un software muy innovador, una plataforma muy innovadora que va a vender membresías de, no sé, de un software en la nube, de una aplicación en la nube, un gestionador de proyectos, por ejemplo, entonces a usted le interesa capturar gente de Europa, de Estados Unidos, de Latinoamérica, en ese caso sí tiene que enfocar todo su programa de gobernanza y compliance legal enfocado en la mayoría de países o regiones que tengan esta normativa. En ese caso lo que se recomienda, que es lo que hacen las grandes empresas tecnológicas, es cumplir con el GDPR. El GDPR ya se entiende el día de hoy como un estándar a nivel mundial, es decir, si yo cumplo con el GDPR, eso me da como una especie de cobertura en la mayoría de jurisdicciones y en la mayoría de regulaciones. ¿Por qué? Porque el GDPR es muy exigente, muy completo e involucra muchos matices legales, llamémoslo así. Entonces, al yo equipararme con las obligaciones que tiene el GDPR, voy a lograr cubrir la mayoría de regulaciones de protección de datos de los demás países. Entonces va a depender de la naturaleza del negocio y que obviamente dentro del negocio hagan este análisis y vean cuál va a ser el alcance de su producto o de su servicio, de su tecnología, en ese sentido para saber qué deben cumplir. Igual, digamos, en el caso de una agencia de marketing o de desarrollo de software, si un cliente europeo los contrata y les va a transferir por X o Y razón la base de datos, muy seguramente ese cliente en Europa les va a hacer firmar un contrato
y les va a exigir un mínimo de cumplimiento en materia de protección de datos de acuerdo al GDPR, que es a lo que ellos están obligados. ¿Por qué? Porque ustedes, cuando digo ustedes me refiero a agencias de marketing o agencias de software con clientes en Europa, se convierten en responsables solidarios en el tratamiento de esos datos personales. ¿Ok? Entonces, por eso es importante un programa de gobernanza y compliance para ir proactivamente, tener en orden la casa, llamémoslo así, cumpliendo con la ley, para evitar pues estas sanciones ante una fuga de datos o un incumplimiento. Ahora, ¿qué pasa con las fugas de datos? Muchos dirán, pero bueno, es que no hay una tecnología, un sitio 100% seguro. Es correcto, es decir, lo más probable es que no exista 100% de seguridad. Las grandes compañías han sido hackeadas. Pero al usted poder demostrar, al ustedes como empresas o desarrolladores, al poder demostrar que tienen un programa de gobernanza, que implementaron todo lo que la ley les ha pedido, toda la gestión de los riesgos y todos los controles y las demás legalidades del caso, pues eso se considera eximiente de responsabilidad. Los exime de responsabilidad ante sanciones legales. ¿Por qué? Porque ustedes proactivamente o la empresa proactivamente hizo lo que debía hacer, pero lamentablemente pues sufrió un ataque y a eso estamos expuestos siempre, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, ahorita mostré Latinoamérica, esto es Estados Unidos, de acuerdo con en este mapa, Estados Unidos ha sido uno de los países más laxos en materia de privacidad por su tradición jurídica, pero hasta tiempos recientes ha empezado a implementar diferentes regulaciones. California y Nevada son los únicos estados que al día de hoy tienen leyes promulgadas en materia de protección de datos. Entonces, estos que están en rojo son los que ya tienen leyes promulgadas. Los que están en azul es que ya están introduciendo estas leyes, y los que están en turquesa es que están en debate, digamos, en próximos quizás a promulgarse o en estudio. Y por supuesto el cumplimiento, como ya lo he dicho, del GDPR, General Data Protection Regulation, que es la regulación más completa, cubre a todo ciudadano europeo, toda empresa que realice tratamiento de datos personales de ciudadanos europeos deberá cumplir con esta ley, independientemente si está en un país europeo o no. Y debo señalar que la Unión Europea tiene alrededor de 500 millones de usuarios, entonces sí es muy importante ponerle atención al cumplimiento de esta regulación. ¿Cómo vamos a abordar este programa de gobernanza y cumplimiento en protección de datos? Pues a nivel estratégico, ¿sí? A nivel estratégico, para poder tener e involucrar varias facetas. Por un lado, la seguridad de la información, que es preservar esa información personal, esos datos personales deben estar seguros, siguiendo los parámetros y las reglas de la seguridad de la información, con información accesible, con información veraz, íntegra, etc. Seguridad jurídica, por supuesto, cumplir con la ley. Ya mencionaba yo al principio en la introducción que la seguridad jurídica es la que permite que los mercados y las actividades económicas crezcan y funcionen. A implementar una estrategia desde el punto de vista de la responsabilidad. Yo como empresa, como responsable del tratamiento de datos de mis clientes, pues voy a cumplir con unos principios de responsabilidad, para lo cual pues debo implementar estrategias. Transparencia, buscar siempre la transparencia, poder demostrar lo que digo que hago, ¿sí? No es solo decirlo, sino demostrarlo. Ganar reputación y rentabilidad en el mercado, obviamente en la medida que sea transparente, responsable, que actúe de acuerdo a las leyes y que proteja la información de mis clientes, voy a ganar reputación y rentabilidad. Y por último, abordarlo desde el punto de vista ético, muy importante en materia de tecnología, para siempre actuar sobre la base de lo correcto, así la ley no nos imponga ciertas situaciones, pero siempre pensar en que somos responsables del manejo de la tecnología, del poder que tiene esa tecnología, y que debemos actuar de manera ética. ¿Cómo podemos estructurar entonces un programa de compliance? Vamos a plantear unos objetivos, elaborar un grupo de trabajo, vamos a implementar privacidades del diseño y vamos a actuar con ética.
cómo se estructura un grupo de trabajo, cómo se crea o se implementa un grupo de trabajo de protección de datos. Generalmente en las empresas grandes, estoy hablando de multinacionales de tecnología, va a haber un líder del equipo de privacidad, que es el Data Privacy Officer, se conoce así como el DPO, una parte legal, un abogado con conocimiento en tecnología, con conocimiento en el marco regulatorio, que pueda entender el lenguaje legal y que pueda entender el lenguaje técnico de los ingenieros. Va a haber un experto en seguridad, especialista en ciberseguridad, un ingeniero encargado del desarrollo o de la programación, el experto en el código, un analista de datos, en ciencia de datos, y una junta directiva pues dándole soporte a todo este equipo que van a ser los gerentes, los directivos, los de finanzas, los que toman las decisiones. Ahora, esto trayéndolo, abstrayéndolo a una empresa pequeña, a un emprendimiento pequeño, pues podría ser que el ingeniero sea el mismo analista de datos y el mismo especialista en ciberseguridad, y por qué no sea uno de los gerentes técnicos que toman las decisiones, mientras que puede haber un líder del equipo de privacidad o un líder encargado de esa área o un consultor externo, un abogado. En Europa se utiliza mucho un abogado externo que va a ser este consultor en la parte de privacidad y que va a trabajar con el ingeniero, con una o dos personas dentro de la organización. Vamos al concepto de privacidad desde el diseño. La privacidad desde el diseño implica utilizar un enfoque orientado a la gestión del riesgo desde la concepción y desde todas las fases de desarrollo del producto. Cuando hablo de producto estoy hablando de aplicación, de sitio web, de cualquier tipo de tecnología que estemos creando. Entonces la privacidad desde el diseño lo que nos dice es, desde que se concibe el proyecto en el papel, en la idea, en esa idea abstracta, ya debemos estar pensando en la privacidad de los datos. Entonces, esa privacidad debe mantenerse durante el ciclo de vida de ese producto y se entiende entonces, por lo tanto, que cubre todas las etapas por las que se atraviesa, desde la concepción hasta la retirada del producto, de la tecnología. Es decir, ¿qué va a pasar cuando si en 6 meses probamos la aplicación, no sirvió, pero qué va a pasar con esos datos personales que recopilamos? ¿Cómo los vamos a destruir? ¿Qué les vamos a decir a los clientes? ¿Qué vamos a hacer con esos datos? Entonces es muy importante todo eso plantearlo desde el principio. ¿Qué va a pasar en las fases de desarrollo, la puesta en producción, operación, mantenimiento y retirada de la tecnología? ¿Qué va a pasar con esos datos? Entonces, este enfoque de privacidad, de Privacy by Design, ¿sí?, conocido también así, identifica riesgos, ¿sí? Viene entonces un enfoque proactivo, es decir, a cierta cantidad de riesgos en la privacidad de los datos, vamos a realizar ciertas gestiones para proteger esos datos, minimizar esos riesgos a través de un enfoque de privacidad desde el diseño. La privacidad desde el diseño nació hace alrededor de 20 años. Comenzó como un marco de trabajo de buenas prácticas, no era una exigencia legal. Se fue desarrollando por una canadiense, una exdirectora de la agencia, llamémoslo la Agencia de Protección de Datos canadiense. Ella estuvo 10 años al frente de esta agencia, una excomisionada, Ana Cowookian, si mal no recuerdo el nombre, Cowookian, sí, correcto. Y ella lo que hizo fue empezar a teorizar sobre la privacidad desde el diseño, haciendo varios escritos, creando un marco de trabajo. Fue un concepto teórico y un poco abstracto al principio, y ya alrededor del 2011-2012 ya se le empieza a dar fuerza legal. Ya comienza la OCDE en el 2016 a promover este principio como parte de una buena práctica dentro del tratamiento de datos personales por las empresas multinacionales y por los países. Todo esto que estoy hablando aplica tanto a empresas privadas como a organizaciones públicas. Pero es ya en el GDPR, en el Reglamento General de Protección de Datos, que ya se concibe, se proclama y se exige como un principio legal la privacidad desde el diseño como parte del principio de responsabilidad proactiva, ¿sí? Es decir, todo lo que se debe hacer de manera de prevención
para que no ocurra una fuga de datos o una violación a los derechos de los ciudadanos respecto a sus datos personales. Entonces la privacidad del diseño se encuentra en la base de esa pirámide y por lo tanto las prácticas y procesos de negocio van a involucrar la privacidad y la protección de datos de los clientes, no solo de los clientes, de los empleados, de los proveedores y de todos aquellos que interactúen con la empresa. Entonces, privacidad desde el diseño en la base, en un segundo nivel prácticas y procesos de negocio, para que posteriormente trasladar eso a las infraestructuras y a los sistemas de la empresa, y por último ya llegar a una fase de desarrollo de producto, de aplicaciones y servicios en la cual pues hemos concebido privacidad del diseño desde el principio. La privacidad del diseño se basa en 7 principios, los cuales Anna Cavoukian pues nombró como o estableció como el principio del número 1, que la privacidad del diseño debe ser proactivo, no reactivo, preventivo, no correctivo. Quiere decir esto que la privacidad del diseño implica anticiparse a los eventos que afecten a la privacidad antes de que sucedan. La privacidad por defecto es ese principio que persigue proporcionar al usuario el máximo nivel de privacidad dado el estado del arte. ¿Qué quiere decir esto? Por defecto, por default, el usuario no debería realizar ninguna acción para obtener privacidad. Ya el sistema, ya el producto, la aplicación debería contemplar esa privacidad por defecto, y si más bien el usuario quiere ampliar o restringir la privacidad de sus datos personales, pues debe ser él el que vaya a la aplicación y realice las configuraciones adecuadas para que esto suceda. La configuración por defecto deberá quedar establecida desde el diseño en un nivel que resulte lo más respetuoso posible en términos de privacidad. Privacidad embebida pues, en el diseño, lo que hemos venido hablando, debe formar parte integral e indisoluble de los sistemas, la privacidad de todas las aplicaciones, productos y servicios, así como de las prácticas del negocio. Funcionalidad completa, el principio número 4, suma positiva, no suma cero. Esto quiere decir que no debe haber ninguna dicotomía entre seguridad y privacidad, usabilidad versus privacidad. No se puede restringir la usabilidad por privacidad o no se puede limitar la privacidad por, por usabilidad. Entonces siempre debe ser una suma cero donde todos los aspectos sean equitativos, donde todos los aspectos vayan por sumas iguales y buscando un enfoque ganar-ganar. El principio número 5, aseguramiento de la privacidad en todo el ciclo de vida, lo que hablamos en toda la fase del desarrollo del producto, siempre debe ser con visibilidad y transparencia. Una de las claves para poder garantizar la privacidad es poder demostrarla, verificando que el tratamiento es acorde a lo que establecen las regulaciones. Y por último, respeto por la privacidad del usuario, centrado en el usuario. Siempre la privacidad pues, debe enfocarse en el mejor resultado para el usuario y no para la empresa que trata los datos. Uno de los instrumentos con los cuales se comienza la privacidad del diseño es lo que se conoce como una evaluación de impacto de privacidad, o el PIA. ¿Okay? Este es un instrumento, un documento en el cual se describe el ciclo de vida de los datos. Una vez que identificamos esta cantidad de datos que vamos a tener, que vamos a realizar, que vamos a manipular, entonces debemos describir el ciclo de vida de esos datos, dónde se comienza la recopilación, dónde finaliza. Analizamos la proporcionalidad del tratamiento y se identifican qué tipos de datos personales vamos a tratar, datos de salud, datos financieros, por lo tanto datos sensibles, datos de origen político. Es muy importante esta parte porque de acuerdo a la sensibilidad de esos datos, cada ordenamiento pues establece ciertas medidas y ciertas prácticas. Identificar las partes en el tratamiento de los datos, quiénes van a tener acceso a esos datos, quiénes van a estar involucrados en el tratamiento de los datos, identificar, evaluar y tratar los riesgos y permitir el cumplimiento del principio de responsabilidad. Eso hace
o eso se establece en una evaluación de impacto de la privacidad, que es un documento el cual el experto en protección de datos pues debe recopilar esta información. Se deben identificar las partes interesadas en todo el proceso, quiénes son los agentes externos, si yo voy a recopilar los datos de mis clientes, a quién se los voy a dar para que realicen un tratamiento específico. En el mismo caso que les venía diciendo, tengo un sitio web, recojo datos y se los doy a MailChimp, entonces asegurarnos cómo está cumpliendo ese agente externo con la protección de datos y la regulación pertinente. ¿Quién es el ente regulador? ¿A quién le debo responder en materia regulatoria? ¿Quiénes son los usuarios finales? Los desarrolladores, qué acceso van a tener a esos datos personales, los dueños del proyecto, quiénes van a ser, si van a haber agencias involucradas, una agencia de software, una agencia de marketing, una agencia de diseño, etc. Entonces tenemos que tener el panorama completo de quiénes son los que van a interrelacionar con los datos personales. Contratos con terceros, muy importante establecer estos contratos legales con los terceros que van a tener acceso a la información, esto por un deber de diligencia. Yo como responsable de los datos debo ser diligente, y el encargado, es decir, al quien yo le voy a transferir esos datos, debe mostrar las garantías suficientes. Entonces un contrato de estos que debe establecer las instrucciones que yo como responsable de los datos le doy al encargado, debe establecer un deber de confidencialidad, qué medidas de seguridad va a tener, qué medidas técnicas de seguridad y de ciberseguridad van a tener esos datos personales en manos de un tercero, el destino de los datos una vez terminada la relación contractual, qué va a pasar con esos datos personales una vez yo termine ese contrato con esa empresa, demostrar el cumplimiento de las obligaciones establecidas, es decir, que ese tercero pueda demostrar que cumple con lo establecido en el contrato y permitir auditorías. Otras actuaciones, ya yo como empresa o como negocio, como establecimiento, como desarrollador de la tecnología, capacitar a mi gente para que esté al tanto de las buenas prácticas y las prácticas correctas en materia de protección de datos, crear políticas, procedimientos, protocolos, códigos de conducta para la recopilación de datos personales de usuarios o clientes o de empleados o de proveedores. Recopilar el consentimiento informado de los usuarios a los cuales me van a otorgar sus datos personales. Ese es quizás uno de los instrumentos más importantes que le va a dar legalidad al acto de recopilar esos datos personales. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a tener, estos son algunos casos o ejemplos de qué sería una amenaza y las posibles soluciones. Una amenaza a los datos personales puede ser tratar datos personales cuando no es necesario para la finalidad perseguida. Me explico, en este punto es cuando yo voy a recopilar datos, yo establezco una finalidad. Voy a pedir el correo electrónico, el nombre completo y el domicilio de la persona y los números de tarjeta de crédito, porque yo le voy a vender un producto por internet y esos son los datos que necesito. ¿Okay? Entonces, este tratamiento pues debo hacerlo de acuerdo a esa finalidad. ¿Qué pasa cuando yo pido datos de más y no son necesarios para esa finalidad? No sé, voy a pedir experiencia laboral o el dato de la empresa. ¿Para qué me interesa el dato de la empresa si lo que voy a hacerles es llegar un producto al domicilio? Entonces eso se convierte en un riesgo, ¿no? Porque estoy pidiendo datos de más fuera de la finalidad. Entonces, ¿qué soluciones puedo aplicar? Usar datos disociados, que siempre que sea posible y no implique un esfuerzo desproporcionado, es decir, datos que no vinculen a esa persona con la actividad que ha tenido en el sitio web. Permitir el uso anónimo de los servicios y productos cuando no sea necesaria la identificación de las personas, utilizar seudónimos, evitar el uso de datos biométricos, salvo que resulte imprescindible o esté absolutamente justificado. Los datos biométricos son una información bastante sensible y riesgosa de tener, entonces si se recopila este tipo de datos, que sea con un fin muy específico y que sean completamente esenciales para cumplir con la finalidad. Otro tipo de amenazas, acceso secreto a los datos personales por parte de autoridades de terceros países.
incluir cláusulas de salvaguarda en las que se requiere información sobre el acceso a los datos personales transferidos por parte de autoridades de terceros. Y otra amenaza podría ser utilizar cookies de seguimiento u otros mecanismos de rastreo sin obtener un consentimiento válido. Es el típico caso que vimos al principio de la denuncia que está recibiendo Salesforce y Oracle. ¿Okay? Entonces, una posible solución es evitar el uso de cookies u otros mecanismos de rastreo y monitorización, y en caso de que se utilicen, preferir las menos invasivas, es decir, cookies propias frente a cookies de terceros, cookies de sesión frente a cookies permanentes. Informar con transparencia sobre el uso y finalidades de estas cookies, que es por lo cual están denunciando a Salesforce y Oracle, porque no informó debidamente a los usuarios de la utilización de estas cookies. Y finalmente, la ética. Sabemos muy bien que la tecnología avanza muy rápido, no es un secreto decir que durante los últimos 10 años ha sido un progreso vertiginoso de la tecnología, y para las regulaciones, para los diferentes ordenamientos, la ley va muy despacio y obviamente no va a alcanzar el avance de la tecnología. Como desarrollador de tecnología, ¿qué nos queda? Actuar con férreos principios éticos. Sabemos que si desarrollamos inteligencia artificial, robótica, tecnologías blockchain, quizás todavía no hay un marco regulatorio que nos diga a nosotros qué podemos hacer o qué no podemos hacer. Sin embargo, si nos apegamos a un principio ético, a principios de buena fe, y no buscamos hacer daños a los usuarios, sino que buscamos tener un producto de calidad respetando los derechos y respetando los valores de los ciudadanos, pues estamos actuando con principios éticos. Entonces, ante ese retraso de la regulación o de las leyes para regular la tecnología, los desarrollos tecnológicos, pues el llamado aquí es actuar bajo principios éticos que nos mantengan nuestra reputación y transparencia en el mercado como una empresa que respeta al ciudadano, al consumidor y al usuario. Pues bien, eso es todo por ahora. Muchas gracias por la atención. Espero haya sido de su interés y quedamos abiertos a cualquier pregunta que puedan tener en este momento.